Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos conocen la historia de Jesús? ¿Cuántos conocen la verdad de la historia de Jesús? Porque muchas veces nomás conocemos la historia y ahí nos vamos, y ahí se va. No, hermanos. Usted tiene que conocer desde que nació el Hijo de Dios hasta que fue al cielo mismo. Él descendió y vino a nacer y murió por usted y por mí y ascendió al cielo. Así es que Él vino a echar una vuelta, a redimir al pueblo que estaba perdido. Y usted y yo estábamos bien perdidos, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso, verdad? ¿O ya no se acuerda? Vamos a ver una escritura a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Porque todos conocemos a Jesús, ¿verdad? En la fe. Todos conocemos a Dios por la fe, porque así tiene que ser. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos respecto a este día que celebramos, día de resurrección. Celebramos este día porque está impuesto para este día, ¿verdad? Pero nunca se sabe en qué fecha murió Jesús, ¿verdad? Ni sabemos tampoco en qué fecha nació. Exactamente. Tenemos una idea. Pero lo bueno es que vino y ascendió papá otra vez. Eso es lo que importa. Lo demás es parte de la historia que usted y yo debemos conocer y reverenciar al Hijo de Dios, porque nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Una de las grandes cosas que Pablo dice muy claro, y lo vamos a leer, y yo lo voy a leer, y vamos a hacer una corta oración al respecto. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tenemos en nuestras manos, que es tu palabra. Gracias por ella, Señor, porque por ella crecemos en el conocimiento hacia ti, Señor. Saber quién eres tú, saber quiénes somos nosotros y a dónde vamos, Señor, y de dónde venimos también, Señor. Te damos gracias por la participación de estos niños, Señor, que son una maravilla, Señor, al mostrar el amor que sienten, Señor, que tú les has puesto en sus corazones, Señor, para contigo, Señor. Bendícelos grandemente y que sean instrumentos en los años venideros, Señor. Si tú tardas, Señor, que ellos sean tus manos, que ellos sean tus pies y que ellos sean tus bocas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Usted y yo sabemos que Cristo nació. ¿Verdad que sí sabemos? No saben. No saben, estamos muy atrasados. ¿Sabe que Cristo nació y creció entre los hombres? Sí sabe, ¿verdad? Creció en sabiduría y en conocimiento delante de Dios y delante de los hombres, dice la palabra. Dice Lucas capítulo 1, versículo 52. Usted conoce a Jesús en la fe. Ahora, Dios quiere que lo conozca en el poder de su resurrección. Pero ¿cómo, dice usted? ¿Cómo va a conocer a Jesús? Todos experimentamos el poder de Dios, una vez o otra vez. Y cada día tenemos esa experiencia, porque si usted no conoce a Jesús en el poder de la resurrección, dice Pablo, todavía nos mantenemos en nuestros delitos y pecados. Tenemos que hacer una realidad que Jesucristo se levantó de los muertos para la honra y la gloria del Padre. No se quedó en la tumba, hermanos. Por eso le estoy diciendo. Y a los discípulos les dijo él de antemano que
Él iba a ser entregado y crucificado por los pecadores. Y en manos del gobierno iba a caer para ser crucificado. Y muchos lo iban a negar. Como siempre miramos en las Escrituras que muchos lo niegan. Y todavía lo negamos. En muchas áreas de nuestra vida negamos la eficacia y el poder de Dios. No tenemos que ignorar eso, porque eso es lo que nos mantiene con vida. Eso es lo que nos mantiene hoy caminando día tras día. El poder de su resurrección. Si Cristo resucitó, nosotros también tenemos esa esperanza de resucitar con Él en aquel día glorioso. Nosotros tenemos esa esperanza, hermano. No pierda el enfoque de la resurrección de Cristo. Porque sin resurrección no hay evangelio, hermanos. No hay. Es solamente una historia que como todos la conocemos. No, Jesús lo mencionó y se lo dijo a sus discípulos. Vez tras vez les dijo que era necesario que él fuera entregado a los pecadores para que lo crucificaran. ¿Pero por qué, dice usted? Mejor hubiera vivido entre nosotros. No, de todos modos nosotros lo hubiéramos crucificado. Todos nosotros somos malos y lo hubiéramos crucificado de todos modos. Porque esa era la meta de Dios, de alcanzar al pecador. No podía Dios mostrar su amor de otra manera, sino en la manera de Él mismo venir y ascender y vivir entre los, nacer en un varón y crecer entre los hombres para magnificar su poder y su eficiencia. Y nosotros estamos aquí por esa razón. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 8, versículo 11, el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales en aquel día, dice. Nosotros somos parte de la herencia que Dios ha traído a este mundo. Nosotros somos herederos, coherederos con Él. Y por eso es necesario que nosotros conozcamos el poder de la resurrección. Porque si no hay resurrección, seguimos en nuestros pecados, dice Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Seguimos en nuestras transgresiones. Porque la salvación de nosotros consiste no solamente en que Cristo murió o que fue sepultado, sino en el poder de la resurrección. Allí consiste nuestra salvación. Porque si nosotros no entendemos qué es la resurrección, todavía permanecemos en la misma condición de antes. Pablo dice, si no crees que hay resurrección, todavía permaneces en vuestros pecados. Pero todos creemos que Cristo se levantó entre los muertos. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9, que el que confiesa, fíjese bien, el que confiesa que Jesús, que Dios levantó a Jesús entre los muertos, y si cree en su corazón, dice, será salvo. Nosotros creemos en el poder de la resurrección y estamos viviéndolo y experimentándolo cada día porque Cristo no está muerto, hermanos. Muchos lo traen en una cruz, hermano. Aquí lo traen en una cruz. No, Cristo no está en la cruz. Cristo no está en la tumba. El Cristo resucitado está a la diestra de papá, a un lado intercediendo por usted y por mí. Es tiempo de realizar que Cristo es Señor de señores. Él no vino a jugar iglesita, hermano. Él no vino a jugar religión, hermanos. Él no vino a enseñarle a los hombres a morir, porque la Biblia dice que desde antes de que Cristo viniera, los hombres ya morían. ¿Qué pasó con Adán? Murió. ¿Qué pasó con sus hijos? Murió. ¿Qué pasó con Eva? Murió. ¿Qué pasó con los profetas? Murieron. Pero ellos estaban esperando la promesa. Ellos estaban esperando la promesa como nosotros las estamos esperando hoy, de la resurrección de entre los muertos. Y es necesario que nosotros entiendamos, hermanos,
Que Cristo no vino solamente porque no tenía más que hacer. Él dejó todo, trono y gloria, por usted y por mí. ¿Lo merecíamos? Claro que no, decimos nosotros. Él debería haberse quedado allá. No, el amor de Él lo empujó a venir, a nacer como un hombre. La Biblia dice muy claro que Cristo Jesús, siendo semejante a hombre, se humilló hasta lo sumo por usted y por mí para enseñarnos a nosotros cómo ser unos buenos cristianos, para que nosotros vivamos con Él eternamente. Si usted en este día ha dicho, bueno, pues vamos a la iglesia porque es día de resurrección. Wonderful. Qué bonito, ¿verdad? No, yo vengo a la iglesia porque me gusta alabar a Dios. Quiero inclinarme delante de su presencia, como dice el Salmo 95. Vengo a la casa de Dios a arrodillarme, a inclinarme a Dios porque Él ha hecho todo para mí. Y nosotros tenemos que ser hacedores de esa alabanza que Dios está esperando día tras día de cada uno de nosotros. ¿Dónde se manifiesta Dios? Donde hay alabanza. El Salmo 22 dice nos dice que Él habita en medio de la alabanza. Y cuando usted viene a la casa de Dios y dice usted, ay, que otra vez, ¿verdad? Otra vez. Hermano, no se aburra, como dijo alguien por ahí, ¿eh? No se enfade, alégrese, porque su Dios está aquí esperándolo para bendecirlo, para liberarlo. Si trae algunas cadenas en su vida, espiritualmente hablando, Cristo está aquí para libertarlo de ese cautiverio en el cual está viviendo. Es tiempo de realizar y experimentar el poder de la resurrección, hermanos. Olvídese de lo que pasó ayer. Ayer ya pasó, dijo alguien, ¿verdad? Ayer ya pasó. ¿Qué hoy? Hoy es el día, dice el Señor. Hoy no te pases este día sin experimentar el poder de la resurrección. ¿Por qué? Porque eso es lo que te mantiene con vida. Es lo que te da esperanzas. Que un día de estos, cuando menos pienses, se suena, como decía alguien por ahí, suena la trompeta y los muertos en Cristo. Dice que los muertos en Cristo se levantarán primero. Fíjese nomás. Y nosotros que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados y transformados en los aires, dice Pablo, para estar con el Señor para siempre. ¿No le gustaría irse con el Señor? Y yo digo, usted es muy joven, hermano. Tengo muchas cosas que hacer. No, pero el Señor ha marcado una línea en su vida y usted y yo no la podemos pasar. Él sabe cuántos años vamos a vivir. Y por eso es tiempo de que cada uno de nosotros experimente el poder de la resurrección. ¿Qué va a pasar? Porque Pablo dice a la iglesia de Efeso en el capítulo 4, levántate, ¿verdad? Tú que duermes, estás entre los muertos y te alumbrará Cristo, dice. La luz de Dios, hermano, resplandece sobre tu vida. Y tú tienes que tomar ventaja de cuando la luz se enciende sobre tu vida, correr la carrera de la fe con poder y autoridad y confiando en que un día Cristo viene y te encuentra haciendo bien, dice la Escritura. Es tiempo de creer en el poder de la resurrección. Porque si no crees, todavía estás en tus delitos y pecados. Cristo no ha hecho nada por ti, aunque sabes la historia, pero la realidad en tu corazón no ha hecho ningún efecto. La realidad de que Cristo resucitó no ha hecho ningún efecto en tu corazón si sigues pensando en la historia de Jesús. No, Él vino, nació de una mujer, dice Pablo a los Gálatas. Tuvo que nacer de una mujer. Y luego vivió y creció entre los hombres. Enseñó a maestros cuando estaba joven.
a maestros de la ley enseñó, y ellos se maravillaban del conocimiento y la sabiduría que él tenía. ¿Y quién es este? ¿Quién es este? ¿No es el hijo de José, de María y de José? Pues ¿de dónde tiene tanto conocimiento? Ellos no miraban al Hijo de Dios, a Jesús, como Dios. Ellos lo miraban como la familia de José y de María. Pero siempre el hombre se equivoca. Jesús, el Hijo de Dios, está aquí en esta mañana para mostrarle a usted quién es Él y que usted necesita experimentar el poder de la resurrección. ¿Cómo nosotros viviremos sin Él? No podemos. Cuando María fue al sepulcro a ver al Maestro, ¿qué pasó allí? Ella pensando que se lo habían llevado. Y le pregunta a los ángeles y le dice: Señor, dígame dónde le han puesto para ir yo también a verlo. Y Jesús le habla y le dice: María, María. Y ella dice: Rabuni, que quiere decir maestro. ¿No se ha puesto a pensar usted que muchas veces Dios lo sorprende? Y usted no puede entender la sorpresa que se lleva. Pero ¿cómo es posible? Dice usted. Todo es posible cuando Dios está presente. No se le olvide eso. Cristo Jesús lo hizo posible para usted. Para que usted, creyendo en el poder de la resurrección, usted pudiera hacer la voluntad de papá también. Usted y yo somos hijos de Dios, ¿amén? ¿O todavía lo duda? ¿Somos hijos de Dios? Y si somos hijos de Dios, podemos hacer lo que el Hijo de Dios hizo. ¿Cierto o no? Porque tenemos lo mismo. Lo único que no hay es una entrega total. Eso es todo. Pero somos hijos de Él porque creemos en su nombre. Wow. Yo quiero que vaya al libro de Oseas. Oseas capítulo 6. Está profetizado desde antes lo que Cristo iba a pasar por Él. Y dice: Él, no dice Él, yo se lo estoy poniendo, nos dará vida después de 2 días. Después de 2 días. Porque al tercer día, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar al tercer día? Iba a resucitar, hermanos. Nos dio vida. Y dice, y nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos dice, hablando en plural, nos resucitará. Fíjese bien lo que la Biblia dice. Y viviremos delante de Él, dice. ¡Wow! Después de 2 días, dice, el tercer día resucitará, dice el libro. Dice su palabra, pronunciando y hablando de la resurrección de Jesucristo. Porque 2 días estará en la tumba, al tercer se levantará de ella. ¿Por qué, hermanos? Porque el plan de Dios era que tuviéramos vida y vida en abundancia. En la resurrección de Cristo podemos experimentar todo lo que usted quiera experimentar en las manos de Dios. Porque Él lo dispuso así para usted y para mí. Nosotros pensamos que la resurrección fue un evento muy grande y nosotros lo vemos como un evento. No, hermano. La resurrección sucedió por causa suya y por causa mía, para darnos vida juntamente con Él, dice la Biblia.
Porque si no hay resurrección, no tenemos vida tampoco. Todavía estamos y permanecemos en lo que éramos antes o lo que siempre hemos sido, pecadores. Cuando Jesús les anunciaba a los discípulos que era necesario que Él muriera y resucitara al tercer día, ellos se les iba en la mente, se les iba de la mente. Y no entendían. Usted ve a Lucas explicando en el capítulo 24, diciéndoles a los discípulos de Emaús, que iban en camino a Emaús, y Jesús iba por un lado de ellos, recién resucitado, y ellos no sabían quién era. ¿Cómo es posible, hermanos, que no sabían quién era Él? Si apenas lo habían crucificado. Y ellos no se daban cuenta y pensaban que era otro forastero. Muchas veces así nos sentimos nosotros. Jesús está con nosotros y nosotros ni cuenta nos damos. Pensamos que es fulano de tal. No, hermano, no hay fulano de tal aquí. Es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuándo se dieron cuenta que Jesús era Jesús? Cuando Él partió el pan con ellos. Por eso es muy importante para usted como para mí venir a tomar el pan en la mesa del Señor. Porque así estamos ciertamente seguros de que estamos partiendo el pan con Jesús. Y eso fue lo que les hizo el clic, como dicen por ahí, en la mente de ellos. Y se asombraron que era Jesús. ¿Por qué se asombran? Porque ya habían perdido la esperanza. Ellos pensaban que se murió, como dicen por ahí vulgarmente, ¿verdad? Se dice, se murió el muerto al hoyo y el vivo al pollo, dicen. No, allí no había eso, hermano. Allí no había eso. Allí lo que había era la evidencia de que Jesús de Nazaret se levantaría de entre los muertos y viviría eternamente y iría al lugar que le pertenecía por los siglos de los siglos. Amén. Antes de la fundación del mundo. Él sabía qué es lo que estaba haciendo. Y le dolió, hermanos, le dolió. No creas que no. ¿Te imaginas que ir a la cruz del Calvario y que te latiguen con unos ganchos que te arranquen los pedazos de carne? Y eso lo hizo por ti y por mí. Se entregó a sí mismo por ti y por mí. ¿Estás agradecido porque Jesús murió por ti? Yo estoy más agradecido que resucitó de entre los muertos, porque en ello me dio vida. En esa esperanza gloriosa yo tengo fundada mi fe. Porque si el Hijo de Dios todavía sigue en la tumba como muchos piensan, la teoría del mundo piensa que Jesús no se ha levantado, o que Jesús se levantó en espíritu, pero no se levantó humanamente. La mentira del diablo siempre. Y muchos lo traen en un crucifijo en la mano, así, pensando que eso los va a salvar. No, Él no está allí. Fíjense lo que dice la Escritura. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas donde no existe la vida, aquel que da la vida? ¿Por qué buscas eso donde no hay esperanza? Busca al que te da la esperanza. Busca al Hijo de Dios. Camina con el Hijo de Dios. No busques donde no hay. El profeta Jeremías profetizaba a Israel y a Judá y le decía: ustedes se van de Jehová y se van al desierto buscando cisternas sin agua. Y eso es cierto. Muchas veces buscamos donde no está la vida, donde no hay vida. Porque queremos aprender de nuestros propios errores. No he aprendido todavía. Yo creo que es tiempo
y que aprende de sus propios errores. Ya no está aquí. No está aquí, hermano. Ha resucitado. Él ha resucitado, hermano. Él no está muerto. Como muchos dicen, dice Pablo. Muchos dicen y no creen en la resurrección. Porque no creen que hay resurrección. Qué triste para esa humanidad. Pero nosotros, los que creemos, dice Pablo, tenemos esa gloriosa esperanza de que un día sucederá la resurrección de entre los muertos. Y nosotros tenemos esa esperanza gloriosa. No pierda esa esperanza, porque cuando se pierde la esperanza, se pierde todo, hermano. Todo se pierde. Vamos a ver Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en esta tierra, el cualquiera cosa que pidieres le será hecho por mi Padre que está, ¿dónde? ¿A dónde fue Jesús? ¿Y está haciendo qué? Intercediendo por usted y por mí. Él está rogando al Padre que no fallemos, que no le fallemos. Y está poniendo en nosotros el ánimo para que sigamos adelante hasta su venida. Él no quiere que nadie se pierda, dice. Nadie, y muchos se pierden, y aún aquellos que han conocido el Evangelio se pierden porque persiguen las cosas de este mundo. No, sea uno de aquellos que persiguen a Dios. Sea uno de ellos que persiguen al Señor Jesús a donde quiera que Él va. Y donde quiera que Él te dice que vaya, tú vas. Porque no hay argumento allí. Tú conoces a tu Señor. Si lo conoces, no le vas a decir, no, Señor. Le vas a decir, sí, papá, lo que usted quiera. Y esa es la idea, de que nosotros nunca renieguemos. En el capítulo 16, dele para atrás, ahí en Mateo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los patriarcas, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado. ¿Cuándo? Al tercer día, hermanos. Él no está en la tumba como dice el diablo, como hace creer a mucha gente en el mundo que Jesús no resucitó. Que Jesús nomás se levantó en espíritu y desapareció, se esfumó. Un espíritu no le da hambre, hermano. Y Jesús fue donde estaban los pescadores y les dijo, hey, ¿tienes algo de comer? Una persona que no es humana no pide de comer, hermano. ¿Y qué pasó? Se sentaron a cocinar y comieron juntos. Cuando usted se siente a comer, ¿invita a Jesús? Invita a Jesús para que coma con usted. Porque es muy importante eso, hermano. Porque usted no se puede salir de esa esfera. No, usted está dentro de esa esfera. Y usted no puede salirse porque las puertas están cerradas con la sangre del Cordero. Usted le pertenece a Él. Usted no va a ningún lado, hermano. ¿Qué pasó con Jesús? Cuando los cristianos se reúnen en este día, ¿a qué nos reunimos? Dice Pablo. ¿A qué? A glorificarlo, a alabar su nombre, a hablar de las maravillas que Él hace, hablar y todo lo que se haga en el asunto de Dios está relacionado con Él. No puedes salirte de la esfera, hermano. No, está allí, porque
tú le estás dando al Señor todo lo que es gloria, todo lo que es honor, todo lo que es poder, todo es de Él, no es tuyo. Muchas veces pensamos que, yo, ¿verdad? No, no somos nosotros, es Él. Es Él, hermanos. Y tú y yo tenemos que reconocer día tras día. ¿Por qué los muertos van a resucitar, hermanos? Dígame usted, piense, ¿por qué los muertos resucitan? Simplemente porque tienen la esperanza de la resurrección, hermanos. Porque tienen esa gloriosa esperanza de que se van a levantar, ya sea que estén muertos o que estén vivos, como dice Pablo a los Romanos, del capítulo 8. Dice, ya sea que vivamos, ya sea que moramos, ¿somos de quién? Somos del Señor, dice. Pero esperamos grandes promesas, dice. Grandes promesas. Mientras tienes vida, tienes las promesas más grandes del cielo y de la tierra. Tú tienes las grandes promesas. Porque por tus manos y por tu fe, por tu acción, se van a realizar lo que Jesús dijo. Mayores cosas harás que las que yo hago. ¿Por qué? Porque mi Padre enviará al Consolador para que esté con ustedes. Usted tiene que agarrarse de ese poste. Ese poste ya está vacío, dicen los testigos. Es un poste, no, es una cruz. Es una cruz. Y usted tiene un lugar al pie de la cruz. Y usted y yo teníamos que reconocer que al pie de la cruz hay una puerta donde reconocemos al Hijo de Dios como nuestro Salvador y como el único que nos puede llevar al lugar que Él desea llevarnos. Y muy pronto va a suceder eso, hermanos. Muy pronto. Mire cómo están las cosas en el mundo. Mire cómo están los gobiernos. A usted no le importa eso, quizás. Le tiene que importar. Porque un día lo va a vivir en realidad. Por no creer en la palabra de Dios. Lea Mateo 24. Lea Lucas 21. Y capítulo 17 también. Lea San Marcos capítulo 13. Léalo. Y vea todo lo que Jesús está diciendo respecto a los días venideros. Y eso fue hace más de 2000 años. 2000 años, 22 ya, ¿verdad? Ya estamos en el 22, hermano. Cuando usted estaba joven, usted no pensaba que iba a llegar a esta edad. Usted ya miraba las cosas que bien zarandeadas. Pero es por su misericordia, hermanos. Es su misericordia que hasta aquí nos ha traído. No es porque ninguna cosa hayamos hecho, dice Tito, capítulo 3, versículo 5. No hacemos nada favorable a nosotros, dice Tito. Él lo hizo todo por nosotros. Él nos justificó y nos santificó, dice, para que seamos herederos y coherederos de su reino. ¿Está preparado? Porque son los que están preparados los que se van a ir, hermanos. Y los que están haciendo el esfuerzo de llegar a la meta. Están corriendo la carrera de la fe. ¿Cómo? Yo no sé. Pero la fuerza del Señor nunca te faltará cuando caminas en tus caminos. Nunca te faltará. La resurrección de Cristo es la realidad de tu fe. ¿Por qué? Porque usted busca un lugar donde se manifiesta el poder de Dios, donde se le enseña la palabra de Dios, donde se busca a Dios, porque el que busca siempre encontrará. Y el que toca también se le abrirá. Y el que pide también se le dará, dice. Pero ¿cómo lo haces tú? Esa es la pregunta del mundo entero. ¿Cómo lo voy a hacer?
para lograr lo que quiero. No se necesita mucho. Cree solamente, dijo Jesús, y será hecho. Cree, porque al que cree, todo le es posible. Y si tú crees en Jesús, el Hijo de Dios, todo lo que hagas en su nombre se llevará a cabo. Todo lo que hagas en su nombre se llevará a cabo. ¿Por qué? Porque Él está detrás de ti, respaldándote para que sigas en los prodigios y maravillas que Dios quiere hacer en su pueblo. Y todo está basado en la resurrección y en su poder. Tú y yo podemos hacer muchas cosas para el Señor. Hoy, porque hoy, mañana, pues no sabemos qué va a pasar. Es hoy, hermanos, cuando queremos experimentar el poder de la resurrección de Jesucristo. Yo no lo quiero ver en ustedes, yo quiero que pase en mi vida, hermanos. En mi vida, porque eso va a cambiar mi ser. Eso va a cambiar mi modo de pensar. Eso va a cambiar mi modo de caminar con Dios. Eso va a cambiar mi modo aún de orar. Aún de leer las Escrituras. Lo va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por la fe en Cristo. Y esa fe está basada en la resurrección y el poder de su fuerza. ¿Qué dice Pablo a los Efesios en el capítulo 6, versículo 10? Hermanos míos, fortalecíos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted no sabe, usted no, quizás no entiende cuánto poder hay en usted porque cree en Jesús. Él se manifiesta en usted cuando él le dice Jesús, mi Señor. Él está allí presente. Él no anda con que llámame después, a ver si puedo. No, en el mismo rato que le llamas, Él está presente. ¿Por qué? Porque Él tiene un trabajo que hacer contigo en la obra del Señor. Él tiene que hacer. Mucho tiene que hacer. Nosotros pensamos que las cosas, que cuando venimos a la iglesia, que todo lo que hacemos aquí, muchas veces no todo agrada al Señor. ¿Sabías tú eso? Aunque estés en la casa de Dios, estás pensando que la gallina se la va a comer el perro allá y tú la dejaste sola, no la cuidaste. Estás pensando en tonterías, en otras palabras. No. Cuando estás aquí, estás pensando en tu Salvador, en tu Redentor, en aquel que pagó por tus pecados con su sangre derramada en la cruz. Tú no tienes excusa, porque tú crees en Jesucristo y sabes quién es Él. Conoces su nombre. Sabes quién es ese. Sabes quién es aquel. Como Él nos conoce a todos. Nosotros tenemos en nosotros mismos tanta eficacia que nosotros no hayamos qué hacer con ella. No hayamos qué hacer con ella. Muchas veces pensamos que nosotros vamos a vivir. Yo quiero vivir 150 años. Ay, pastor, ¿para qué quiere vivir 150 años? Para servirle a mi Señor. ¿Usted no? ¿Usted quiere vivir cuántos años? Y ella llega a los 40 y ya se siente todo turbado, como que ya no sirve para nada. No, reprenda al diablo. Reprenda al diablo. Usted tiene más de lo que usted piensa que usted tiene. Eso es lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 3, versículo 20. Él dice que tienes tanto que no sabes qué hacer con ellos. Vamos a ver ese versículo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa ¿en quién? Dice que en nosotros. ¡Wow! Esto me da un empujón.
Esto me dice que yo puedo hacer muchas cosas para Jesús. Esto me dice que se va a derramar el Espíritu Santo en cualquier momento aquí. Porque el que pide se le da, hermano. Ya es tiempo de realizar que todo lo tenemos servido en la mesa y nosotros no nos sentamos con el Maestro. ¡Qué tristeza! Pablo recomienda a la iglesia de Efesos que no contriste al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de nuestra redención. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos, nos alegraremos en Jehová nuestro Dios, porque así está establecido, hermanos. Así es como lo quiere el Señor. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué vino a la iglesia esta? Ay, hermano, es que pues, a mí me gustan, yo vengo a la iglesia porque especialmente este día, el día de la resurrección, vengo a celebrar la resurrección, pero ¿qué afecta en tu vida? ¿Cuál es el efecto en tu vida del día de la resurrección? De que tú tienes poder y autoridad. Porque así como Jesús se levantó de entre los muertos, que Dios lo levantó de entre los muertos, dice, también vivificará vuestros cuerpos mortales en aquel día del Señor, dice Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 11. Dice que Él te vivificará en aquel día. ¡Wow! ¿Cuál es aquel día? El día en que creíste en el Hijo de Dios. Tú crees en Él, ¿verdad? Y sabes que Él viene pronto. Y tú lo sabes. Déjame decirte, el saber muchas veces nos arruina. El saber muchas veces se interpone en nuestro camino. Porque queremos hacerlo como lo miramos. No, el Espíritu de Dios no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Él está aquí y te dice, ¿por qué no aprovechas el momento? ¿Por qué no aprovechas el momento? Es el día del poder de la resurrección, hermanos. No vengo a escuchar la historia de la resurrección. Eso ya la sabes. Hasta el borracho que miras en la calle, le preguntas tú, ¿qué día es hoy? Oh, yo creo que es el día de la resurrección. Él lo sabe también, pero ningún beneficio le hace. Porque no vuelve a mirar a la cruz donde murió el Salvador. Muchas veces no miramos a voltear la cruz, no miramos a la cruz. Y todo porque, ¿para qué? Para que te acuerdes que allí murió un hombre justo por los injustos. Es memoria que tienes que hacer. No para adorar la cruz, no, sino para adorar al que estaba en la cruz. Ese es el propósito. Cuando vienes a la casa de Dios, dice Dios, dice la palabra, ¿cómo vienes? ¿Cómo venimos? A obtener el poder de la resurrección. Porque Pablo era su meta. Esa era su meta. Conocer a Cristo en el poder de la resurrección. ¿No lo quiere usted conocer? Hermano, pero yo voy a cambiar. Ese es el propósito, de que cambies. Ay, pero después mi familia no me va a querer. Porque no te quiera, a él lo despreciaron también su propia familia. ¿Qué te importa a ti que te desprecien a ti? Jesús le dijo a Pedro, ¿y tú qué? Donde iba, ¿te acuerdas que los dos discípulos iban siguiendo a Jesús? Y le dice Pedro a Jesús, Señor, ¿y ese qué? A veces estamos nosotros en las mismas condiciones. ¿Y ese qué, Señor?
Y Jesús dijo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué le quiso decir? ¿Qué te importa? Mind your own business, dice. Métete en tus propios negocios, no en los negocios ajenos. Eso es lo que le dijo. Pero yo tengo más tiempo queriendo caminar contigo y no he podido, Señor. Pues sí, ahí vas a gastar tu vida tratando, pero nunca caminas conmigo. En eso se forma la religión, que no tiene esperanza. Pero tú, en este día tienes esperanza. Porque Cristo es tu esperanza. No es otra, no es alguien más. Porque si tienes a alguien más, tíralo. Bórralo de la lista. Porque tú tienes algo mejor en que vivir la vida. Y es en Cristo Jesús. El poder de la resurrección, si tú la llevas a cabo, si tú la experimentas, no te vas a conocer ni a ti mismo. De la noche a la mañana, ya no me gusta eso, ya no quiero caminar para allá, ya no hago eso, tengo hambre y sed de Dios. Señor, ¿qué me está pasando? Él te está cambiando. Él te está cambiando. Y eso es lo que necesitamos hoy en estos días postreros. Si es que permanecemos para mañana, si no viene el Señor. Tú y yo tenemos que esforzarnos a seguir conociendo la voluntad de Dios. Tú y yo, juntos, caminando, tomados de la mano, para que el Señor vea en nosotros la unidad y Él se manifieste tal como Él siempre ha querido. Somos todos hermanos y Él es el hermano mayor. Eso es lo que tenemos que alcanzar. Y cuando alcancemos eso, no va a haber trabas en tu vida para nada. No va a haber. Porque tú serás uno más que vencedor. Y eso es el propósito de Dios. Que seas más que vencedor. Olvídate de ayer. Olvídate de lo que hiciste ayer. ¿Qué me tienes hoy, Señor? Ayer ya pasó. Ahora quiero otra cosa nueva para ti, Señor. ¿Qué es lo que tienes para mí hoy? Y dice Dios, vete por las calles a predicar mi palabra. Ay, Señor, pero es día de resurrección. ¿De veras? Cuando tú escuchas la voz de Dios, no puedes decir no. Pero muchas veces, como no podemos distinguir esa voz, le entramos a todo, Como cuando te sirven el plato de comida, un buffet. Le entras a todo, No le importa que te haga daño. Yo voy a comer esto. Yo un día conté los platos que me comí en un buffet en Estados Unidos. 4 platos me comí. Cuando está la mesa tendida, dije yo, bueno, pues de aquí soy. Y salí como hormiga, pura panza. Me fue mal porque después allá andaba con que, ¿para qué te cuento? En este día tenemos algo que celebrar. Nosotros como cristianos celebramos la resurrección de Jesucristo. Pero no se le olvide que en esa resurrección hay poder, autoridad, para que usted lo viva cada día. Cuando Dios le presente una oportunidad, ejecútela. No le corra, ni diga yo no soy para esto. No, el Señor reprenda al diablo y a todos sus demonios, porque es el único que le dice a usted y lo desanima de que no haga las cosas para Dios. Amén. Póngase de pie.
Yo creo que ahí nomás le di un repasito para que usted no se le olvide qué día es hoy. No quiero que se vaya nadie. Yo quiero que todos participen de los alimentos allá afuera. Porque todos venimos a celebrar. Y también en la celebración hay pipirina, dicen. Pues vamos a aprovechar la pipirina. Y yo quiero que usted se quede a disfrutarlo. Conviva con algún hermano que no ha convivido nunca y comparta con él las grandes cosas que Dios tiene para usted y que espera usted alcanzarlas en el futuro si el Señor tarda. Amén. Padre, te damos gracias por tus grandes bendiciones que nos has dado. Tú eres el Señor de la vida. Tú eres la autoridad suprema, Señor. A quien seguimos y a quien obedecemos, Señor. Padre, en este día, Señor, que nos reunimos todos, Señor, a celebrar el poder de tu resurrección, Señor. Para que eso habite en nosotros, Señor. Acordándonos cada día, Señor, de que tú, Señor, estás a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, Señor. Que no estás en la tumba, Señor, no estás en la cruz. Oh, Padre bendito, gracias, Señor, por tu ayuda de cada día, Señor. Porque tú estás intercediendo por nosotros, Señor. Es tu ayuda, Señor, la que nos lleva adelante, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas esos alimentos que tomaremos, Señor. Bendícelos, Padre. Multiplícalos, Señor, para que nos alcance para todos, Señor. Y que tú, Señor, sobre todo, Señor, te lleves la gloria, la honra y todo poder, Señor. Manifiéstate en nuestra vida, Señor, en nuestros convivios día tras día, Señor. Y que tu gloria, Señor, se deje ver cada momento, Señor, en cada una de las almas que te servimos, Señor, para que tú seas glorificado en ellos, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Y gracias, Señor, porque esperamos tu venida, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, te damos toda la honra, la gloria y el poder, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. No se vayan, vayan y siéntense allá, que allá hay un lugar para ustedes donde participen de las bendiciones que Dios tiene para ustedes.